estudio propiamente dicho de el cuarto mandamiento. Vamos a estar todo el día centrados porque va a ser este momento de nuestro servicio matutino y en nuestro servicio vespertino después de comer, va a ser todo el enfoque de la exposición de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a ver qué importante es para nosotros el día de reposo. Vamos a ver que ciertamente Dios demanda una observancia, Dios demanda seriamente la observancia de su cuarto mandamiento en su palabra. También, si Dios me lo permite, vamos a ver cómo Dios repetitivamente demanda obediencia al día de reposo en su ley. Vamos a ver cómo el Señor lo demanda por medio de los profetas. Vamos a ver que Dios castigó severamente en el Antiguo Testamento el día de reposo y vamos a tener 5 razones por las cuales, más bien 3 razones por las cuales debemos celebrar el día de reposo. De eso se trata este pasaje. Y es muy importante pues que entendamos la necesidad que debemos tener, una necesidad apremiante de honrar el día de reposo. Por la gracia del Señor, en los cultos vespertinos hemos estado exponiendo los mandamientos de la primera tabla. La primera tabla, recuerden que Dios le dio 2 tablas de la ley a Moisés, tablas que fueron escritas por el dedo de Dios, después sabemos que fueron en una circunstancia específica quebrantadas como una señal del quebrantamiento del pacto que había llevado a cabo Israel al fundir un becerro de oro. Pero cuando se repusieron, no cambiaron los mandamientos, fueron exactamente los mismos mandamientos. Y en esa primera tabla hay 4 mandamientos. Eso es muy importante porque esa primera tabla nos habla de nuestra relación con Dios. Vamos a decirlo así, es una relación vertical, ascendente, la relación con Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ¿verdad? Tratando de representarlo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomar en vano. Y como que el clímax y el que concentra a los previos es precisamente el cuarto mandamiento. Ese mandamiento que conocemos como el día de reposo, como mandamiento, como una expresión de nuestra fidelidad a Dios, es un aspecto muy importante porque es de hecho el que además vincula la primera tabla de la ley con la segunda, que abordará nuestras relaciones interpersonales con otros de la especie humana. Cuando comienza diciendo, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, y no adulterarás, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio y finalmente no codiciarás. Desde esa perspectiva es muy importante tener en cuenta el lugar que guarda este cuarto mandamiento. Ya hemos hablado de los 3 primeros. Si ustedes no han podido estar aquí por alguna razón en las tardes, pueden buscarlos allí en Sermon Audio y ahí pueden encontrar la exposición de los mismos, cosa que pues profusamente les animo que hagan. El día de hoy pues comenzaremos propiamente al estudio textual de este cuarto mandamiento, que es, como dije, el último de los 4 de la primera tabla de la ley. Pero yo les quiero recordar algo crucial. Estamos tú y yo en este punto de la historia de la humanidad, no bajo el antiguo pacto, sino bajo el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Pero el Nuevo Testamento no invalida la ley. Hay muchos que piensan que hay un conflicto entre Antiguo y Nuevo Testamento, que hay un conflicto entre gracia y ley. No, mis amados, la ley es parte de la gracia. La ley es parte de la gracia. Dios en su bondad y en su gracia te informa por qué Dios está airado contra ti si es que no has creído en Cristo. Y la razón de ser es que la ley nos dice qué es lo que Dios considera pecado. El mismo libro de Romanos que hemos estado leyendo dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia tratan de suprimir la verdad. ¿Cuál verdad? Que Dios es Dios y que nosotros somos desobedientes a sus mandamientos. Así es que el Nuevo Testamento no abroga la ley. Nuestro Señor Jesucristo dice, no piensen que yo he venido a abolir, a abrogar la ley. Ni una sola cosa pasará hasta que todo se cumpla. Y por supuesto, amados, el Señor ya vino, ya lo cumplió,
pero ciertamente todavía falta algo, el segundo retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así es que lo vuelvo a dejar en claro. El Nuevo Testamento no invalida la ley, confirma la ley. Y tan la confirma que aquellos que entramos en una relación de pacto con Dios por medio de la fe en Jesucristo, que somos declarados justos, más bien somos habilitados para cumplir la ley por medio de la fe en la persona y obra de Cristo. Por eso es que el Señor decía, por ejemplo, cuando le dijeron, están allá afuera tus parientes, tu madre y tus hermanos, y Él dijo ahí estando con los discípulos, estos son mis parientes, mi padre, mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ser que hacemos la voluntad de Dios y todavía pecamos? Por medio de la fe en su persona y su obra. Jesús no solamente vino a morir por nosotros, sino también vivió por nosotros. Somos reconciliados por su vida y por su muerte. Su muerte resuelve el problema de nuestra transgresión a la ley. Su vida resuelve nuestra imperfección como creyentes para cumplir la ley. Y Dios sigue amándonos y sigue, complacido con nosotros, no por nuestro buen desempeño, sino por el de Él, que nos es tomado a nosotros. ¿Eso es una excusa? ¿Eso es razón para seguir pecando? No, es de hecho lo que te alienta a dejar de pecar. ¿Quieres dejar de pecar? ¿Eres grosero? ¿Eres altanero? ¿Eres de repente como que ves lo que no debes? Lo que necesitas es ver a la vida de Cristo, humillarte al ver la gloria de su vida, pedir perdón y confiar en Dios, en que Jesús vive por ti lo que tú aún no puedes. Eso es la vida de la fe. Eso es verdadero cristianismo. Una aspiración a cambiar, pero que no depende de tu mérito, sino de los méritos de Cristo. ¿No es eso una buena noticia? Eso es el Evangelio. Así es que venir aquí el día de reposo no te salva, es evidencia de que has sido salvado. Es tu aspiración de una vida congruente con lo que Cristo nos manda. Jesús no es un rey que nos deje a oscuras para que andemos haciendo ayunos para conocer su voluntad. Ya conocemos su voluntad. Entonces quiero recordarles esto es muy importante. El mismo libro de Romanos nos dice en Romanos 3:27, hablando de los que creen que como son cristianos, ellos tienen de qué presumir por obedecer la ley. O bajo la idea judía de que los judíos cumplían la ley por ser descendientes de Abraham, estar circuncidados y porque tenían el verdadero culto a Dios. Y Pablo les dice, no tienen por qué jactarse, porque su padre Abraham no se jactaba. Abraham no tenía de qué jactarse porque Abraham no tenía la ley. ¿Cómo pues fue salvo Abraham? Por medio de la fe, no por cumplir la ley. Por eso dice en 3:27 de Romanos, ¿dónde pues está la jactancia? Y dice Pablo, queda excluida, no tiene lugar. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley podría jactarse? ¿O de qué ley podría jactarse nuestro querido padre Abraham? Le dice a los judíos, ¿por la ley que demanda obras? No, sino por la ley de la fe. Voy a leer completo el pasaje, Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley queda excluida? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. En otras palabras, eso no significa que se deseche la ley. Lo que Pablo destaca es que no hay lugar para ningún tipo de orgullo o jactancia en tu salvación, porque en tu salvación lo único que aportaste para poder ser salvo es tu desobediencia. Abraham no era un hombre extraordinario por lo cual Dios lo escogió. Pablo está diciendo acá que tu salvación, como la de Abraham, no depende del cumplimiento de buenas obras de acuerdo con la ley. Pablo usa la expresión la ley de la fe. Lo voy a leer. Dice, ¿de dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hay una tremenda verdad. El que tiene fe es una persona humilde, que se sabe beneficiada inmerecidamente por Dios. Lo que leímos hace un momento de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pregunto, una persona que sabe que es un indigente, un completo despojado de todo tipo de riqueza, que tiene como propiedad el reino de los cielos, ¿puede jactarse de ser propietario del reino de los cielos? Si era un pobre e indigente, era un peor que pordiosero.
Era un despojado. Era uno de esos que viven allí, ¿verdad? Con todo respeto, como los que viven abajo de los puentes en la Ciudad de México. Y Dios les da su reino. ¿Pueden jactarse los que son pobres en espíritu? De ninguna manera. Y el problema es que ahora nos presentan la pobreza como virtud, y la pobreza no es virtud. Pero tampoco es motivo de ser hecho un criminal, como para decir que porque eres pobre eres delincuente. Así es que pensemos en esto. Pablo hace referencia no a las obras como la razón por la cual eres objeto de la bondad de Dios, sino a causa de un don que Dios te dio, el don de la fe. Así que la razón por la cual tú y yo podemos hoy estar aquí dispuestos a obedecer el día de reposo es por la ley de la fe. Si es ley la tengo que obedecer. No, lo que está diciendo Pablo con la expresión ley de la fe es a la manera en la que los creyentes son justificados por medio de la fe en Cristo. En otras palabras, Dios es inflexible. O crees en su Hijo y puedes obtener la vida eterna, o te vas al infierno, porque por tus propios méritos no ganas el cielo, no ganas la gloria, ganas el infierno. Por eso queda excluida toda jactancia. Así es que esta ley de la fe es la salvación es por medio de la fe y punto. Lo que contrasta con las obras de la ley que algunos pretendidamente creen que cumplen para ser salvos, cosa que piensan muchos judíos, muchos católicos romanos y muchos cristianos. El día de hoy yo estoy aquí delante de ti, no por mi desempeño perfecto. Y el diablo viene y me recuerda la clase de incompetente que soy para cumplir la ley de Dios. Pero ¿por qué estoy aquí predicándote esto? Por la fe en la persona y obra de Cristo. Y no me puedo jactar de eso, porque es un don de Dios para que nadie se gloríe. Tú estás acá y si vienes con tu familia, no es porque seas un maravilloso padre, un maravilloso esposo, es por la gracia. Es por eso. ¿Qué quiero decir? Sigue siendo un mal padre, sigue siendo una mala esposa, sigue siendo un mal cónyuge. No, pero es por la ley de la fe, porque Dios dijo, cree en mi Hijo, y Él te dio la fe, el nuevo nacimiento, para creer en su Hijo. ¿Dónde está la jactancia? Pablo usa entonces el término ley de la fe para enfatizar que la justificación por la sola fe no es un mérito humano, es un don divino recibido mediante la fe. Así es que Pablo recorrige la idea de que las obras puedan obtener tu salvación. Pero además esta ley de la fe resalta que Dios busca una relación de confianza, no una lista de logros o cumplimiento de normas. Dios busca tu confianza, que deposites en Jesús tu fe. Esa ley de la fe, Pablo, que ya la refirió en Romanos 3:27, como dije, enfatiza la salvación como un regalo recibido a través de la fe, no por esfuerzos humanos. Y Dios quiere que se desvanezca toda jactancia personal. Por eso debemos ser humildes y que la fe sea el aspecto esencial de nuestras vidas. Eso significa, ¿ya no aplica la ley de Moisés, la ley moral de Moisés? No, en ninguna manera. Porque ahí mismo en Romanos 3:31 dice, luego, por la fe, invalidamos la ley. Pablo responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley sigue siendo una demanda de Dios para los creyentes. Pero esa demanda es por fe. Comienzas a obedecer, ¿verdad? Mi nietecita, la pequeñita Luciana, pues ya empezó a caminar hace algunos meses, ¿verdad? Y torpemente, y ha ido mejorando, pero le cambiaron los zapatos con los que camina y tastabillea, ¿verdad? Y poniendo eso como ejemplo, muchas veces enfrentamos una manera diferente de aplicar cierto aspecto de la ley de Dios y somos torpes para aplicarlo. Pero no obstante, Dios no nos toma eso como despropósito, sino por causa de Cristo, Dios lo acepta como una manera apropiada de Él ser glorificado. Pero no es una obediencia perfecta. Es perfecta porque Cristo la perfecciona. Así es que la fe en Cristo Jesús no anula la ley moral dada por Moisés. Lo que quedó ya abrogado fue el aspecto litúrgico, sacerdotal, religioso de la ley moral y el aspecto civil cuando Dios hizo desaparecer la nación judía como tal.
Oye, no, pero Israel está atacando a Irán. Ese es el estado secularista de Israel. Ese no es el Israel de Dios. Oye, pero allí están las promesas de Dios. No, son violadores sistemáticos de la ley que además han rechazado a su Mesías. Esos no son el pueblo de Dios. No, pero que hay algunos de ahí, hasta que les predican el evangelio y Dios lo haga eficaz, hasta entonces, esos que han de creer que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, eso lo veremos la otra semana. Hasta entonces podremos decir que ahí hay, pero no es ese Israel nacional, ni son todos los judíos, porque no por ser descendiente de Abraham se es salvo, sino por medio de la fe, por medio de la promesa. Así es que la justificación por la fe no significa que la ley de Dios pierda su valor o relevancia, sino que es un aspecto importantísimo para nosotros los creyentes en Cristo como guía moral y guía espiritual. La fe en Jesucristo no contradice la ley, sino que la cumple. Jesús cumplió por nosotros las demandas de la ley con su vida perfecta y su sacrificio. ¿Cuál es el rol entonces de la fe de la ley para nosotros los creyentes? ¿Qué rol juega? Bueno, revela nuestro pecado. Nos lo revela a nosotros y se lo revela a los que no son creyentes. La ley revela el pecado, porque el pecado es la infracción de la ley de Dios. Aunque Dios no la haya codificado, ¿verdad? Antes de que viniere Moisés, la gente moría. Y ese es el testimonio de que estaban rompiendo la ley de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Revelar nuestra necesidad también, este es otro, revelar nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, ¿qué resulta? Que además de revelar nuestro pecado a todos los hombres, además de revelar nuestra necesidad de un Salvador, es la norma de conducta que Dios ha dispuesto como evidencia de nuestra salvación. Y es imposible para nosotros cumplir perfectamente su ley. Pero no obstante, Dios sigue demandando el cumplimiento de la ley, ya no para ser salvos, sino porque hemos sido salvados. Debemos entonces, amados, vivir por fe. Esto es, vivimos de acuerdo con los principios de la ley que Dios nos dio por medio de la fe en la persona de Cristo. Jesús dijo, vayan, dice, sobre toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, y estoy con ustedes hasta el fin. Así es que fuimos llamados a vivir de acuerdo con los principios de la ley a través de la fe en la persona de Cristo. La fe auténtica, la fe viva, se refleja en acciones que cumplen la ley. La fe en Cristo no anula la ley de Dios. Así que Dios nos regenera, nos dota de vida eterna, nos dota de la fe, y una vez que somos creyentes en esa fe y en esa nueva vida, estamos siendo habilitados y ahora es necesario que seamos capacitados para vivir conforme a los principios establecidos por Dios en la ley. ¿Qué necesitas? Conocer la ley desde la perspectiva de la fe de Cristo, para que aspires a honrar a Dios por medio de su ley. Entonces, punto número 1 de este estudio del día de hoy, dice entonces el Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 1, Dios demanda una observancia, o Dios seriamente demanda la observancia del cuarto mandamiento. Por supuesto, de toda la ley, pero hoy estamos estudiando el cuarto mandamiento. Voy a leer completo de Éxodo 20. Mira la expresión, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Oye, ¿cuándo me acuerdo? El domingo en la mañana, el sábado en la tarde. No, mira cómo dice en el versículo 6, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Observa la relación, acuérdate del día de reposo y 6 días de trabajo durante la semana. Es decir, mientras trabajas te acuerdas del día de reposo. Pero además hay un mandamiento de trabajar 6 días a la semana. Nada de que, no, pues la bajamos de 48 a 40. Eso es de holgazanes, eso Dios no lo bendice. No estoy diciendo que te dejes negrear, no te estoy diciendo que seas un negrero. Perdón por la expresión, algunos se ofenderán, ¿verdad? Pero ¿dónde dice la Biblia como mandamiento
que son 40 horas. Te digo de dónde. Inventos de hombre. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Qué interesante expresión, ya lo hablaremos, seguiremos expandiendo. Pero observa lo que dice en la Biblia, no dice tal, a los 60 cuando llegues a la cesantía, te me jubilas. Va a estar en tu cama descansando porque es tu derecho ganado. Ahí no dice hasta los 60 días, dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, el que me dice, no fui a la congregación porque tenía trabajo que hacer, entonces no hizo toda su obra, fue un negligente, fue una persona que no obedeció a Dios, cuando menos en su resolución de hacer toda la obra. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuándo? Durante los 6 días de la semana. Mientras trabajas, tienes en cuenta el día de reposo. Ahora notemos que Dios ordena, pues, acuérdate, y no simplemente santifica el día de reposo. Tenlo en mente. ¿Qué es lo que tienes en mente? Lo que te importa, lo que aprecias, lo que amas, en lo que inviertes tu tiempo, en lo que inviertes tus recursos. Pregunta, ¿se te olvida pagar la letra de tu coche? ¿Se te olvida pagar la renta si rentas casa? Digo, si eres una gente decente no se te olvida, ¿verdad? Si eres un inicuo, pues claro, vas, pides prestado y no pagas. Pero la Biblia dice que esa es la clase de hombre que Dios reprueba. Esos son malvados y perversos, piden y no pagan. Pero el que pide y es cristiano, paga lo que debe. Toma chocolate y paga lo que debe. O sea, chocolate, renta, lo que sea, paga. Y si eso significa, me tengo que privar yo por haber hecho un compromiso, lo cumples y te privas de lo que tengas que privarte. Tienes la obligación de darle de comer a tus hijos. Hay que darle de comer a los hijos. ¿Verdad? Así es. ¿Te acuerdas de lo importante? ¿Te acuerdas del aniversario? Los hombres nos olvidamos, pero cuando menos alguien, ¿verdad? Lo debemos poner en el Facebook para que no nos metamos en problemas. ¿Por qué? Porque hay un reclamo si no tomamos en cuenta una fecha importante. ¿O no? Por eso celebramos cumpleaños. Y hay gente que nada más está esperando, ¿verdad?, que sean los cumpleaños. Va a ser una fiesta para comprar. Y no está mal. Pero no pasan un día honrando al Señor de sus 6 días de trabajo. Nuestro deber, amados hermanos, es acordarnos del día de reposo y no meramente santificar un día de reposo. Es nuestro deber entonces, en lo individual, en lo familiar y en lo eclesiástico, recordar, santificar el día de reposo, porque observa, no es acuérdate del día de reposo para santificarlo nada más tú, dice tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu criada, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí habla de una responsabilidad individual, familiar, eclesiástico, me atrevería a decir que hasta nacional. Es nuestro deber entonces este mandamiento, que no es para nada ligero ni ordinario, ni se refiere a cosas sin importancia, porque Dios dice, acuérdate. Al dar este mandamiento, Dios expone que esto para Él es de suma importancia y de tal naturaleza que Él desea, pero no solamente desea, ordena explícitamente que quede grabado en nuestros corazones este mandamiento para que no se nos olvide. Había una canción setentera que decía, para que no me olvides, ¿verdad? Pues para que no me olvides, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios nos está ordenando que el día de reposo debe ser observado exactamente como Él manda. No hagas en él obra alguna. Y el sentido de obra es aquello que te produce cansancio, extenuación. A lo mejor no estás haciendo nada en términos físicos, pero si resulta en quedar extenuado porque hiciste un coraje de que le metieron 5 goles al América, amén, ¿verdad? Te extenuaste, te enojaste y hasta te quedaste dormido del berrinchón que hiciste. ¿Te pareció que eso es día de reposo? Jugaste Monopoly y acabaste casi enojado con tu esposa al grado del divorcio, ¿verdad?
Así va eso, porque me han platicado que así pasa con el matrimonio. A mi esposa ni le gusta, ¿verdad? Y ni le da importancia. Pero yo he visto unas escenas, tú, no hablo de aquí, ustedes son maravillosas personas, ¿verdad? Pero unas cosas que se ven con los juegos de mesa, ¿verdad? Que acaban, parecen duelos del lejano oeste, ¿verdad? Entonces, no hay nada peor desde la perspectiva de Dios que olvidarnos de sus mandamientos. Por eso es interesante que en el mandamiento previo sea, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Y yo les enseñé, me acuerdo que les expliqué que entre más desapego tengas al nombre de Dios, a lo que significan sus atributos, más estarás pecando. Y aquí Él nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué tendrías que acordarte en el día de reposo del Señor? Porque el Señor reposó el día de reposo. Cesó su obra. Todo estaba listo, el escenario estaba listo para su redención. Así es que, amados, debemos tener mucho cuidado. Recordemos que la ley es la manera práctica en la cual nosotros los redimidos mostramos nuestro amor y gratitud al Dios que nos salvó. No es que sea menos grave para un no creyente, pero un creyente debería tomar en cuenta con mucha seriedad este mandamiento. Acuérdate. ¿De qué? Del día de reposo para santificarlo. No se trata de esfuerzos meritorios por ganar la salvación o el favor de Dios. Es lo natural. Es como, acuérdate del día de reposo. Naturalmente deberías hacerlo. Olvidarnos de los mandamientos de Dios, a final de cuentas, es olvidarnos de Él. Porque de Él trata el día de reposo. No trata de ti y de mí. No es el séptimo día que si lo vamos a trabajar nos lo van a pagar al triple y con prima dominical. No, no es así, amados. Es el día verdaderamente que Dios ha ordenado apartar para Él, y eso va a redundar en tu victoria, va a redundar en gracia sobre ti. Esa es la razón por la que Dios nos manda recordar, porque es el principio, a final de cuentas, alejarse de Él, alejarse de sus mandamientos, deshonrar el día de reposo, es en donde tiene lugar el principio y el origen de toda transgresión. Cuando Adán y Eva dejaron de tomar en cuenta la gloria de Dios en el día de reposo y se centraron en lo que falsamente les hicieron pensar que les faltaba, comenzaron a violar no solamente su individualidad, sino el día de reposo. Se dejaron de acordar de Dios. Cuando el diablo le dice, cuando la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho, la mujer debió haber dicho, oye, voy a echar a perder el día de reposo. ¿Cómo crees? No, vete por un tubo, ¿verdad? Pero no lo hizo, se olvidó y se centró en lo que le faltaba. Y no es usualmente esa la razón por la cual violamos el día de reposo, la pretendida idea de que algo nos falta. Y yo sé que en esta iglesia hay gente que no le falta nada. Te han hecho creer que te falta, pero te han mentido vilmente. No te falta nada. El día de reposo es mucho más que simplemente tomarse un descanso exterior y cesar del trabajo físico. Y para darnos cuenta de eso requerimos de un corazón dispuesto hacia Dios. Una disposición del corazón y la mente hacia Dios. Eso lo tenemos. Si hemos nacido de nuevo, tenemos esa disposición. Y estas cosas por sí mismas, ¿verdad? El hecho de cesar el trabajo es una señal clara de que confiamos en Dios. Hay un aspecto ya no tan ceremonial, pero sí hay una ceremonia en el día de reposo. No trabajas, cesas de trabajar. Cesas de obtener utilidad, cejas de quedar extenuado de cosas que en la semana te pueden ser lícitas de quedar extenuado. ¿Verdad? Como las damas, bueno, es que es el único día que lavo, pues lave el sábado, o lave un poquito todos los días, llena unas montañas de ropa para el día de reposo. No, es más fácil media hora todos los días, ¿no? Y ahora bendito sea Dios por las lavadoras, ¿verdad? Lo primero que Liz me dijo cuando nos casamos, lavadora, papá, ¿verdad? Y bueno, bendito sea Dios, hasta este día no ha fallado, pero cuando ha fallado, ay Dios santo de mi vida, está en riesgo todo por la falta de lavadora, ¿verdad?
La hermana Liz lavó a mano alguna vez. Eso es amor del bueno, ¿no? Porque tuvimos que ahorrar, ¿te acuerdas? Pero fue una de las primeras cosas. Teníamos, obviamente, nuestra recámara que me regaló mi papá, nuestro colchón, nuestro refrigerador. Pero la primera decisión que hicimos juntos es irnos a comprar una lavadora. Fue lo primero que compramos juntos allá en una conocida mueblería en Jalapa que está en la calle de Ávila Camacho. Y por cierto, la hermana Celia creo que fue nuestro aval. Entonces, pero el punto es ese. Fíjate nada más, el hecho de que digas, no, pues es que hasta el día sábado, ¿verdad? Y entonces se descompone y agarras el domingo para lavar. ¿Por qué? Porque pudiendo haberlo hecho ese día, te esperaste hasta el sábado. Oh, craso error. Pero bueno, yo me estoy metiendo en cosas que no debo. Entonces, déjame decirte algo acerca del día de reposo. No hay mandamiento de toda la ley que Dios refiera con mayor solemnidad que el día de reposo. Cuando habla del pueblo desobediente, ¿cuál crees que es la primera referencia que Dios hace? El cuarto día, el cuarto mandamiento, el día de reposo. No hay mandamiento más elogiado tampoco, ni más defendido con mayor diligencia en los libros de los profetas mayores y menores que el día de reposo. No hay mandamiento en toda la ley que Dios considere más solemne que el día de reposo. No hay tampoco mandamiento sobre el cual el Señor presente mayores quejas contra su pueblo, mayores reproches legales contra su pueblo que el día de reposo. Dios acusa a su pueblo de ingratitud y desprecio por su ley y por él mismo, precisamente porque profanaron el día de reposo. En ellos, el Sabbat. Número 2. Repetitivamente Dios demandó obediencia del día de reposo en la ley de Moisés. Éxodo 31, 12 al 17. Éxodo 31, 12 al 17. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. O sea, había más días de reposo que el día sábado. Pero el Señor les dice, en verdad vosotros, por medio de Moisés, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Tú sabes que eres creyente si honras el día de reposo. Es muy serio. Es tu señal del pacto evidente. No, qué fanático que estás ahí, parece rata de templo. Pues es lo que te manda Dios. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Uy, qué fuerte. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo, o sea, será muerta. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es reposo. En el contexto histórico, ese era el Shabbat, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Está fuertísimo, ¿verdad? Levítico capítulo 19, versículo 30. Levítico 19, 30. Dice así: mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Y luego dice, yo Jehová. Me acuerdo que hace como 20 años había unos famosos monólogos que era el momento clímax de un conocido programa de televisión nocturno, el monólogo. Y hasta había fanfarrias y todo, ¿no? Este es un monólogo de Dios. O sea, la idea tremenda es que Dios no está discutiendo, no está negociando, Dios no te está pidiendo opinión. Dios dice ahí,
Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. Se acabó la discusión. ¿Alguna vez te dijeron tus papás, pues porque yo lo mando? Con el cuero, ¿verdad? Así con el cinturón. Se acabó la discusión. Levítico 26:2. Levítico 26:2. Guardarás, dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Fíjate la conexión, día de reposo, santuario. Ahora, estas paredes de tabla roca y la lámina allá afuera y el aire acondicionado, ese no es el santuario. ¿Sabes quién es el santuario en este momento? Tú y yo. La iglesia. ¿Dónde se reúne la iglesia? Allí estás con ellos, guardando el día de reposo. Número 3, tercer aspecto. Dios demandaba absoluta obediencia por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Dios demandaba obediencia del día de reposo en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Nada más unos cuantos ejemplos. Mira cómo dice en Ezequiel 20:10. A ver, Ezequiel ya está en Babilonia como un exiliado. ¿Por qué? Porque desobedecieron los judíos, los hebreos. Dice, Ezequiel 20:10, dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Versículo 12. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Si tú eres creyente, tú no puedes tener en poco el día de reposo. Es un despropósito. Los cristianos que se llaman a sí mismos cristianos y no se congregan, la verdad es que no pueden ni llamarse cristianos. No se puede ser cristiano sin reunirse los días de reposo. Tienes que pelear por tu día de reposo, amado, porque todo se va a levantar. Por eso el Señor dice, acuérdate del día de reposo. El día lunes te acuerdas del día de reposo, el día martes te acuerdas del día de reposo, el día miércoles te acuerdas, jueves, viernes, sábado, ¿verdad? Y de hecho comenzamos así la semana. Si Dios lo permite, en algunos días más veremos cómo es que teológicamente cambiamos del sábado, del séptimo día, al primer día de la semana. Pues espero que sigan viniendo para que lo podamos estudiar. Pero bueno, dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y aquí la idea de nosotros como creyentes no es que viviremos por eso, sino que es evidencia de que vivimos. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Inmediatamente después, esto es Ezequiel, versículo 13, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Por eso está escribiendo Ezequiel esto, porque Ezequiel es testigo fehaciente allá en Babilonia de que Dios cumplió. Dios había derramado su ira, por eso está en Babilonia. Si es que Dios le reprocha este asunto muchas veces, amados hermanos. Ese mismo capítulo 20 de Ezequiel está lleno de reprensiones, porque es como que el día de reposo es significativo del deseo del hombre de obedecer a Dios, parte del día de reposo. ¿Cómo vas a saber que no hay otro Dios sino Jehová? No tengas dioses delante de mí, porque te reúnes en el día de reposo. ¿Cómo sabrás que no debes hacerte imagen ni ninguna semejanza? Tú sabes que hay un ídolo en tu corazón si no acudes el día de reposo a santificarlo. Soy muy feo, pero es la verdad.
Cuando tienes una prioridad que no es Dios, el día de reposo, aguas, ¿eh? No estoy diciendo que no seas creyente necesariamente, pero hay un ídolo que debe caer. Así es que Dios, por eso resume esto en Éxodo 20:20. Miren cómo lo dice. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amado, tienes que pelear por tu día de reposo. Se va a oponer todo. Si no son ganas mías de que estés aquí, claro, a mí me encanta ver la iglesia, que vengan, pero no se trata de mí, no se trata de mis gustos, no se trata de que me tengas contento a mí. ¿Yo qué? ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Te puedo decir, te extrañamos porque no viniste, tuviste algún problema. Ahí estoy, ¿verdad? De molón ahí, ya vienen, ¿verdad? Claro, porque quiero que la iglesia escuchen lo que tengo que decir, pero a final de cuentas no se trata de mí, se trata de Dios. Pero les han enseñado mal a los cristianos. Sí, Jesús es nuestro reposo. En efecto, cesamos de hacer obra y confiamos en Él. Pero precisamente porque Él hizo esto por nosotros, ahora tenemos la capacidad de aspirar. No andamos buscando pretextos para no congregarnos. Siempre van a haber 1000. Una y otra vez Dios les reprocha su desprecio, les reprocha la violación de su mandamiento. Esto es tremendo. De igual manera, los levitas hablaron en el libro de Nehemías, dice las Escrituras, como si la totalidad de la ley estuviera incluido en la observancia del día de reposo. Miren lo que dice en Nehemías 9:13. Observa esto. Dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste, Nehemías 9:13, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Observen cómo toma la ley como si fuera la concentración del día de reposo. Y piénsalo. Si tú piensas en el decálogo en términos de un culto de la iglesia, es que nada más, en el sentido más puro, en la iglesia se da eso. En la iglesia es donde puedes practicar todos los mandamientos. Si la iglesia se dedica a predicar solo a Cristo y a este crucificado como el Hijo del Dios Trino verdadero, entonces estás cumpliendo la ley. Si te estamos exhortando a que no tengas otros dioses, la novia, las deudas, el coche, es la manera en la que puedes cumplirlo. Tener el nombre de Dios en elevado estatus en tu mente y en tu corazón, eso se da en la iglesia. Por supuesto, en el día de reposo. Es ahí en donde los hijos cuando menos honran a los padres, ¿verdad? Piénsalo. En donde no debe haber adulterio, sino que vas a servir, amar a tu esposa. En donde no va a haber asesinato. Y sin embargo, muchas veces es en las iglesias donde se da esto. ¿Sabes por qué? Porque no hemos entendido la gravedad. Cuando digo la gravedad no es en el sentido negativo, sino la gravitas, como decían los reformadores. El peso de gloria que tiene el día de reposo. Aquí es donde practicamos ser amorosos en casa, pero no, muchas veces venimos a interpretar aquí un papel y en la casa somos unas mulas, ¿verdad? Debemos, ¿a poco aquí le gritas a tu esposa? ¿A poco aquí te pones cáscara con ella, con tu esposo? Bueno, hay algunos que sí, ¿verdad? Pero no debe ser así. Aquí somos bien lindos con nuestros hijos, ¿verdad? Y así debe ser. Este es donde practicas tu semana. Aquí. En donde se habla con veracidad, en donde se habla con sinceridad, en donde podemos verdaderamente estar tranquilos. El día de reposo marca tus días por venir. ¡Qué tremendo! Y les ordenaste el día de reposo. Fíjate, les habla de los mandamientos, pero como que la cereza del pastel es el día de reposo. Número 4, está tremendo. Dios castigó severamente la profanación del día de reposo en el Antiguo Testamento. Dios castigó severamente la profanación del día de reposo en el Antiguo Testamento. Como ahora Dios no hace descender fuego, los cristianos son muy ligeros, muy frívolos. Números 15, 32 al 36.
Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña el día de reposo. Está recogiendo leña. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel. Ahora observen, aquí la cárcel no es un lugar para pasar cadena perpetua, era un lugar provisional. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Observen, hay un aspecto de transitoriedad, era nada más en lo que se determinaba qué se tenía que hacer con un violador del día de reposo que estaba levantando leña. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Unos días, oye, pero qué exagerado es Dios. Podemos decir lo que queramos, pero para Dios es una cosa muy seria. Entonces, como ahora no vamos a agarrarte aquí, no viniste hace 2 domingos, hace 3 domingos, no te vamos a agarrar pedradas, ¿no? Pero sí debe ser reprendida la conducta. Sí debe. Sí debe. De este pasaje se pueden sacar tantas preciosas verdades. Entonces, Dios desea y demanda reverencia y obediencia de observar el día de reposo. Y lo vemos porque Dios es enormemente severo cuando ese día se violentaba. Dios, amados hermanos, nos revela el castigo que le aguarda a las personas que violen el día que el Dios verdadero dispuso como reposo espiritual. Cuando nos dedicamos a otras labores, amados, algo va a pasar, algo se va a morir, algo va a salir mal. Y debe llamarnos la atención la tremenda severidad con la que Dios trató esta violación. También debemos ver los tremendos elogios y cómo Dios eleva la observancia del día de reposo a algo que parece mayor de lo que notamos. El día de reposo es uno de los más excelentes mandamientos porque concentra y a la vez une esos mandamientos que atañen a Dios y que atañen a la gente. No es menor. Aquí es donde Dios nos capacita para amar a los de afuera. Dios nos dice esto es muy, muy, muy delicado. Este mandamiento no se refiere a una mera ceremonia que debía ser abolida en el culto cristiano. Porque algunos argumentan, es que ya no estamos en las sombras, ahora ya tenemos la realidad, ya tenemos a Cristo, ya no estamos sujetos como los judíos. Pues eso dicen los ignorantes, puesto que Jesucristo, el Señor que es la verdad y la sustancia, nos ha librado de días de reposo adicionales al día de reposo que debe subsistir. Todos los otros días de reposo hablaban absolutamente de él, pero el mandamiento cuarto es después, ese tuvo lugar antes de la caída, por lo cual sigue vigente. ¿Están conmigo? O sea, Dios no abolió ningún mandamiento que haya Él dado antes de la caída. Se los dije no sé cuándo, pero se los vuelvo a decir. Ni el matrimonio, ni el trabajo, ni el mandato cultural de poseer la tierra y multiplicarnos. No, amados, todo eso sigue vigente. Y también el día de reposo. Debemos tener mucho, mucho cuidado con ese tema. Y por supuesto estoy hablando aquí de personas que son creyentes. Hay circunstancias especiales, ¿verdad? Una enfermedad. Lo entiendo, eso no está aquí en duda. Pero si podemos, debemos estar en el día de reposo reunidos en el santuario. Porque Dios lo mostró claramente en su gravedad cuando las personas violaban el día de reposo. Es más que ceremonialmente no hacer nada, es un asunto del corazón, ¿verdad? Decimos, no, ahora somos libres. No somos libres. No sé, Dios nos hizo libres para ser sus esclavos, para escoger el tipo de esclavitud más gloriosa que es obedecerle.
Número 5, las razones para celebrar el día de reposo. Hay 3 razones por las cuales debemos celebrar el día de reposo, los cristianos. Número 1, porque Dios lo colocó entre los mandamientos del decálogo y está en esa parte del decálogo que conciernen a nuestra mente. Acuérdate del día de reposo, o sea, ponlo en prioridad en tu mente. Entonces, atañe a la mente, atañe a la cuestión moral. Es aquello que sabes que es bueno. ¿Qué es lo que sea? Acordarte del día de reposo para santificarlo, porque no nada más es acuérdate. Me acuerdo, pero no lo guardo. Es acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Muy bien? Eso tiene que ver con la moral, y lo moral tiene que ver con lo religioso, con la religión, con las cosas espirituales. Lo más esencial, lo básico. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, tiene que ver con la moral, amados hermanos. Escúchenme, no existe un solo ordenamiento sobre la tierra de cualquier índole que no se apoye en la idea de cierta moral. Quizá no todas parten de la moral cristiana, pero algún tipo de moral. Ahora, si no es la moral cristiana que proviene del decálogo, es inmoral. Todos los reclamos de las personas, no, pues es que me discriminan, no, pues es que me oprimen, no, pues es que soy víctima, no, pues es... Todo eso viene de una noción de justicia, de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es moral. No puedes escapar de la moral cuando hablas de leyes. Las leyes tienen su fundamento en la moral. Las que ahora los abogados, ¿verdad?, secularistas, humanistas, te quieren decir que la ley no atiende a lo moral. Por supuesto que atiende a lo moral. Un ateo, como yo te lo he dicho tantas veces, ¿cómo sabes que tiene moral? Róbale quítale, despójalo de su cartera, despójalo de su celular y vas a ver si no sale de lo profundo de él un sentido de injusticia que te va a decir, regrésame mi teléfono, regrésame mi cartera, regrésame el fruto de mi trabajo. Analízalo. Esos que tratan de plantear la idea de la justicia social, que es quitarle a uno para darles a otros. Cuando tú les quitas a ellos, ya no les gusta decidir de lo que no es de ellos. Cuando tú te lo ganaste, cuando tú te quemaste las pestañas, no te gusta. No te gusta. Es el famoso dicho, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre, ¿verdad? Y así viven los seres humanos todos, a nadie le gusta. Cuando tú te lo ganaste con tu esfuerzo, te molesta. Cuando tu papá te despojaste de algo que pudiste haberte comprado para que lo tenga tu hijo y te lo malbarata, ¿verdad? Le compraste tus zapatos, sus zapatitos, ¿verdad? Y tú andas ahí con, ya le encuentras sabor a los chicles, ¿verdad? Porque ya tiene hoyo y el chamaco trae los zapatos y los ves todos revolcados, rayados, chorreados. ¿Qué tal se siente? Maravilloso, ¿verdad? Hay un sentido de justicia. Cuando los niños se enojan de que les tomen sus juguetes de una manera abusiva, hay un sentido de justicia. La moral es inescapable. Amados hermanos, tenemos que entender que este mandamiento es importante para Dios porque es un asunto que tiene que ver con lo más profundo, nuestra moral que tiene origen en nuestra religión. Dios demanda que el día de reposo sea santificado. Segundo, porque Dios lo colocó entre los principales mandamientos de la ley, los mandamientos que tienen que ver en nuestra relación con Dios. Dices que Dios es lo más importante en tu vida, Dios te ha dado un día para que lo demuestres. Dios no lo puso nada más en los días ceremoniales para el pueblo de Israel. No, hay un día que es el que da sentido a todos los demás días de reposo. Y tercero, otra razón, porque Dios lo eleva en estima, como lo deja ver
en todos los libros del Antiguo Testamento. Muchos dicen, ya no nos aplica el Antiguo Testamento. ¿A qué te refieres? ¿A la ley ceremonial? Estoy de acuerdo, pero hay una ceremonia que Dios sí demanda. No trabajes el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Para nosotros los cristianos, generalmente es el día domingo. Sigue vigente. En conclusión, debemos considerar, amados, muy seriamente este aspecto y evitar usurpar el lugar de Dios aboliendo algo que Dios no ha abolido. Dios demanda que celebremos el día del Señor domingo, el de su día de reposo, en lugar del sábado judío. No se trata de un cumplimiento mecánico, es un asunto del corazón. Dios lo puso en su palabra para que juntos nos alejemos de toda superstición y de todas ceremonias que no lo honran a Él. Sí tenemos libertad en Jesucristo, pero la libertad en Cristo es la capacidad de hacer lo que debes, no lo que quieres. Y que Dios bendiga su bendita palabra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día, tener la oportunidad y la bendición de ser expuestos a tu palabra. Has concedido la bendición, el honor de poder estar reunidos en torno de ella para glorificar tu santo nombre. Padre, gracias por la vida de mis queridos hermanos aquí reunidos, los cuales han dispuesto su vida, su tiempo, y con todas nuestras imperfecciones y con todas las vicisitudes y situaciones, tú nos has concedido la bendición de estar aquí reunidos para glorificar tu santo nombre. Gracias, amado Dios, por esa preciosa bendición. Gracias que no nos has tratado como merecemos, sino con amplia misericordia. Y por eso estamos aquí reunidos. No es que no hayas tenido misericordia de otros hermanos que no estuvieron entre nosotros, porque ciertamente, Señor, el hecho de que no los fulmines en medio de su desobediencia es muestra del gran amor, la paciencia con la que los tratas. A nosotros también, con paciencia nos tratas. Ayúdanos a honrarte. Enséñanos a hacerlo según tú lo ordenas. Padre, esta es una buena oportunidad, Señor Dios, Padre, que podamos hacer un ejercicio de sinceridad para con nosotros mismos. Y, Señor Dios, podamos establecer en nuestra mente y en nuestro corazón la necesidad de acordarnos del día de reposo para santificarlo. Gracias, amado Dios, en el maravilloso y santo nombre de tu Hijo. Perdona nuestras fallas, perdona nuestros corazones fríos, nuestros corazones insensibles, Dios. Perdónanos, por favor, perdónanos. Y gracias por tu perdón, porque, Señor, verdaderamente tú has sido muy bueno con nosotros. En el maravilloso y glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.